Emprendedores, bienvenidos. Yo soy su coach Omar Vía y nuestro curso es Historia. El día de hoy vamos a ver el tema Renacimiento urbano y comercial. Antes, quiero que entiendas bien qué significa urbano y qué significa comercial. Urbano significa el estilo de vida en las ciudades y comercial significa el intercambio de productos entre dos personas o entre dos pueblos. Entonces, préstame atención por favor para poder desarrollar juntos este tema. Empecemos por el concepto. ¿Cómo podemos entender la clase del día de hoy? Diciendo lo siguiente. El día de hoy vamos a hablar del resurgimiento de las ciudades y del comercio. ¿En dónde? En Occidente. ¿Y qué es Occidente? Yo te pido que a partir de ahora relaciones la palabra Occidente con Europa, es decir, con el continente europeo. Y es por eso que hoy vamos a hablar de cómo es que aquellas ciudades que habían quedado casi de lado luego de que Roma cayó. Recuerda tú que una vez que cae Roma empieza la Edad Media y con esta el campo comienza a tener poder, es decir, las aldeas, mientras que las ciudades perdieron prestigio. Ahora vamos a hablar de cómo estas ciudades vuelven a tener la importancia que antes tuvieron. ¿De qué periodo vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar más o menos entre los años 1150 a 1350, es decir, entre los siglos XII, yo he puesto ahí 13, pero en verdad si hablamos de 1150 todavía es el siglo XII, hasta el siglo XIV. Es un promedio de 200 años en donde todo lo que vamos a hablar el día de hoy todavía se está desarrollando en la Baja Edad Media. Todavía estamos en la Edad Media, chicos, esto es importante que lo recuerdes. La Edad Media es un periodo de tiempo que dura un promedio de 1000 años, pero tiene tres etapas dentro de ella: la Alta Edad Media, el Medioevo y la Baja Edad Media, que es la última parte. Nosotros estamos allí, en la Baja Edad Media. Para hablar de las ciudades, antes hay que tratar de entender qué había pasado en Europa, por qué es que las ciudades van a comenzar a volver a tener poder. Pero para eso tenemos que responder algunas preguntas que pueden haber quedado en el aire. Por ejemplo, ustedes recuerdan que en nuestras primeras clases hablábamos de los bárbaros, ¿verdad? Es por los bárbaros que Roma cayó y al caer empezó la Edad Media. Bueno, ¿qué había pasado con ellos? Veamos, las últimas invasiones bárbaras habían ocurrido en el siglo IX y siglo X, es decir, en los años 800 y 900 después de Cristo, por ahí. ¿A manos de quién? A manos de los húngaros y de los normandos. Son dos pueblos bárbaros de los últimos que se atrevieron a entrar a Europa para tratar de conquistar territorios. Sin embargo, tanto los húngaros como los normandos tuvieron imperios que se pelearon con ellos. Por ejemplo, contra los normandos se peleó el imperio carolingio, Carlomagno peleó contra ellos. Y luego el Sacro Imperio Romano Germánico, con su emperador Otón, se va a enfrentar a los húngaros, que son los últimos bárbaros. Pero para los siglos que vamos a hablar el día de hoy, es decir, para los siglos XII-XIII, los húngaros y los normandos y todos los pueblos que en algún momento se llamaron bárbaros, ahora están cristianizados y ya no se les considera bárbaros. Por eso es que pongo aquí una imagen de cómo eran los húngaros anteriormente. No son como hoy. Si hoy tú vas a Hungría, vas a encontrar personas que se parecen mucho a los otros europeos, altos, de piel clara, rubios algunos. En cambio, los húngaros de hace 1000 o 1200 años no eran así, venían del Asia. Por eso es que vemos aquí en la imagen referencial una persona típicamente con toda la apariencia asiática. Muy bien, eso había sucedido con los bárbaros. ¿Qué había sucedido con las cruzadas? Tú sabes que las cruzadas fueron ese choque entre el mundo cristiano y el mundo islámico. Por eso decimos, las cruzadas funcionaron como una violenta forma de contacto. De repente no fue la mejor. Sin embargo, al haber contacto entre Occidente y Oriente, eso hizo resurgir el intercambio cultural. Y a través del intercambio cultural empezará otros tipos de intercambios que son los que nos interesan el día de hoy. Sigamos con los datos. ¿Qué había pasado con el Imperio Bizantino? Que fue uno de los temas de nuestro bimestre anterior. Bueno, con el tiempo, ya a esta altura de la Baja Edad Media, el Imperio Bizantino y su capital, Constantinopla, había perdido importancia.
ya casi no tenía ningún valor ni militar ni político. A nadie le interesaba si el Imperio Bizantino entraba en guerra o a nadie le interesaba qué decía el emperador bizantino. Ya no. Sin embargo, sí conservaba todavía su prestigio económico. ¿Por qué? Porque como puedes ver en nuestro mapita, justo al centro se encuentra lo que queda del Imperio Bizantino, pero eso que queda, que es la ciudad de Constantinopla, está al centro, está justo clavado al centro entre Europa y Asia. Y esto lo convierte en un puente comercial, es decir, por ahí todo sale, por ahí todo entra. Todos los productos que quieren ir de Asia a Europa o de Europa para Asia pasan por el Imperio Bizantino o lo que queda de él. ¿Qué había pasado en las aldeas? Es decir, en estos grupos, en esta sociedad que tuvo mucho poder durante la Edad Media y que surgían alrededor de los palacios de los señores feudales. Bueno, con el paso del tiempo, ahora vamos a encontrar revueltas campesinas que antes eran impensables. Antes el señor feudal era intocable, sin embargo ahora los campesinos, los siervos de la gleba, se atreven a protestar. Así también va a haber protesta de artesanos, no solo los campesinos van a protestar. Y como las protestas comienzan poco a poco a ir creciendo, quienes tenían el poder también comienzan a reprimir más. Y una forma de reprimir es ir, por ejemplo, por el camino de la religión. Si alguien se atreve a criticar, entonces va a ser llamado hereje. Si alguien se atreve a disentir, es decir, a pensar distinto, también será declarado hereje. En el caso de las mujeres fue aún más encarnizado, porque muchas de ellas fueron calificadas como brujas y seguramente muchos de nosotros ya sabemos cómo es que terminaba una bruja si es que ésta era casada, es decir, si es que ésta era tomada presa, sabemos que tenía un juicio, pero que prácticamente tenía ya su sentencia desde el inicio y la sentencia era muerte en la hoguera. Dicho sea de paso, en la hoguera viva todavía la persona, ¿verdad? Entonces ardían hasta morir y este era el castigo para las supuestas brujas, que en muchos casos no eran más que mujeres que se atrevían a pensar distinto. Decimos que las aldeas medievales ya no son autosuficientes, ya no se dan abasto, y es por eso que van a soportar hasta donde puedan el crecimiento que va a comenzar a experimentar Europa. ¿Crecimiento en qué sentido? Por ejemplo, el crecimiento en la agricultura. La agricultura durante toda la Edad Media tuvo un tipo de explotación, pero a partir de ahora va a cambiar. ¿Por qué? Porque se van a crear innovaciones técnicas para poder trabajar la tierra. Por ejemplo, se crea el arado de vertedera. Aquí, como podemos ver en el dibujo, ¿qué cosa es la vertedera? Junto con la cuchilla, la vertedera son esos metales que se hunden en la tierra para poder rasgarlo mejor, es decir, para poder ararlo con mayor profundidad. ¿Cuál fue la innovación? Que ahora el arado de vertedera era de metal pesado y eso hacía que este objeto se hunda más en la tierra y la tierra pueda ser removida y de esta manera conseguir mejor calidad para los cultivos. También se implementó la rotación trienal de cultivo. Aquí en esta imagen vamos a detallar qué cosa era la rotación trienal. Es decir, tú tenías un porcentaje de tierra y a esta la dividías en 3 bloques. Eso hacía que en cada bloque tú puedas cultivar un producto distinto, pero a la vez lo ibas rotando, de tal manera que uno de esos bloques siempre esté descansando. Y por eso es que podemos ver ahí en nuestro dibujo con 3 colores distintos cómo es que siempre hay una parte de la tierra que va descansando una vez al año. ¿Qué conseguías con eso? Conseguías que la tierra no se agote, conseguías que los productos sigan manteniendo su frescura, su valor nutritivo. Otras innovaciones, por ejemplo las colleras. Ahí vemos también en nuestro dibujo cómo el caballo, es decir, la bestia que pone su fuerza bruta, es atado a una collera para que jale con mayor fuerza precisamente el arado. La herradura metálica para que estas bestias su paso sea mucho más firme y la tierra también sienta esa contundencia y se vaya suavizando para el arado. Se amplió la superficie de las tierras cultivadas, es decir, si antes tú podías cultivar en 5 o 50 hectáreas, pues eso se multiplicó y comenzaron a ganar tierras de cultivo y con esto muchos más productos para poder alimentarse también. Los territorios se extienden, territorios que hasta ayer, por decirlo de alguna manera, tú conseguías solamente mediante la guerra, ahora lo podías conseguir también mediante la tecnología.
Así como hemos hablado de la agricultura, hablemos ahora de la demografía, es decir, de las personas que están viviendo en estos momentos del siglo XII o del siglo XIII en Europa. Aumenta la cantidad de población europea. Por ejemplo, en 1150 toda la población europea era un promedio de 45 millones de personas, pero solo 150 años después la población casi se duplica y sube a 80 millones de personas. Esto nunca había pasado en Europa, sobre todo en tan poco tiempo. Las aldeas se desbordan de gente y por lo tanto surge el clásico fenómeno de la migración, es decir, gente teniendo que trasladarse de un lugar a otro para poder conseguir un lugar donde poder vivir. Estos lugares a donde van llegando estas personas se les va a denominar burgos. Los burgos todavía son pequeños, hacinados, poco salubres, es decir, todavía las condiciones de vida no son las mejores, hay mucha humedad, las alcantarillas todavía no están bien trabajadas, en fin, la vida no es la mejor. Sin embargo, este tipo de vida en estos burgos o ciudades es mucho mejor a cómo ya se vivía en las aldeas para ese momento. Por eso vamos a decir que la salud mejora un poco y que el tiempo de vida se expande un poco más. Gracias a todos los avances tecnológicos que hemos hablado. Y también si tú puedes vivir más y puedes vivir mejor, significa que te puedes dedicar a otros oficios. Por eso es que algunos tipos de trabajo que ya existían desde antes comienzan a cobrar cada vez mayor valor, como la artesanía, la textilería y la banca, que también van a ser en este periodo. Renacimiento urbano. Hablemos de las ciudades, ahora sí. Renace la vida urbana, es decir, la vida en las ciudades, en Occidente, o sea, en Europa, a partir del siglo XII, debido al crecimiento económico, sobre todo a la actividad comercial. ¿Por qué creció la economía? Ya te he dicho, porque aunque sea de una mala manera, pero las cruzadas pusieron en contacto al Asia con Europa. Y de esta manera, luego de ese contacto violento, vino ya el contacto comercial. Tres tipos de ciudades que hay en los siglos XII, XIII y XIV son las ciudades comerciales, de las cuales vamos a hablar el día de hoy, en donde gobiernan los burgueses, es decir, los que viven en los burgos; las ciudades palaciegas, que dependen del señor feudal. Palaciega viene de palacio y todavía el señor feudal gobierna sobre estas ciudades; y las ciudades de peregrinación, donde quien tiene el mayor poder es el obispo o el arzobispo del lugar. Como te había mencionado hace unos segundos, los habitantes de un burgo son llamados burgueses y tienen determinadas características. Los burgueses son dueños de su medio de producción, son dueños de sus herramientas, ellos son dueños de su taller y por lo tanto también son dueños de su propio dinero y lo van acumulando poco a poco. Por eso aquí en las imágenes vemos una vida un poco más placentera, un poco más sosegada. No es la vida del campesino, no es la vida del siervo, mucho menos es la vida del esclavo. Es una vida superior a las otras que he mencionado. Sigamos hablando de las ciudades. Al inicio, las ciudades estaban bajo el poder del señor feudal. ¿Por qué? Tú te preguntarás. Porque donde nacía una ciudad todavía era territorio de un señor feudal. Así nacieron las ciudades. Muy pocas nacían en un territorio donde nadie esté sobre ellas. Muchas de ellas todavía dependían de un señor o de una gran señora feudal que seguía imponiendo su tipo de visión, todavía seguía imponiendo sus reglas, su política, sus tributos, sus impuestos, etc. Pero con el paso del tiempo, los burgueses, o sea, quienes vivían en el burgo, en la ciudad, van a buscar mayor autonomía. ¿A quién pueden recurrir los burgueses si los señores feudales los están explotando? Bueno, a quien esté por arriba del señor feudal. ¿Y quién es ese? Pues son los reyes. Por eso es que los burgueses van a pedir a los reyes que por favor estos le concedan lo que ellos llamaban la carta comunal o la franquicia. ¿Y qué cosa es la carta comunal o la franquicia? No es otra cosa que la potestad, es decir, la capacidad de poder gobernarte tú mismo. Eso hoy le vamos a llamar municipios. Y estos municipios, ¿dónde comienzan a tomar forma cada vez más? Sobre todo en ciudades italianas y en ciudades alemanas. ¿Por qué al rey le convenía ser aliado de los burgueses? Porque de esa manera le quitaba poco a poco más poder al señor feudal. Y el rey crecía
junto con los burgueses. Hablemos un poco de la artesanía. Los artesanos dentro de estas ciudades, dentro de estos burgos, sobre todo los burgos comerciales, los artesanos comienzan a formar talleres y ellos son los dueños. Por eso decimos que van a ser los propietarios de sus propios talleres. Ya no le deben nada al señor feudal. El señor feudal no le da herramienta, no le da dinero, no le da comida, no. Ellos son dueños de su propio taller. Y al ser dueños de sus propios talleres, se juntan entre varios artesanos del mismo oficio y forman gremios. Es decir, los zapateros forman un gremio, los carpinteros forman otro gremio, los constructores otro gremio, los panaderos otro gremio y así sucesivamente. ¿Para qué? Para defender entre todos los intereses comunes que tienen, pero también para que no haya una competencia desleal, es decir, para fijar precios, para que todos puedan competir con las mismas reglas. El trabajo en este periodo, y sobre todo dentro de los talleres, tenía una jerarquía, tenía un orden, y aquí tenemos una imagen referencial de dos personas trabajando en un taller y dentro de este taller el orden era el siguiente. Tú empezabas siendo un aprendiz, claro está, pero con la característica de no recibir un sueldo. A lo mucho el dueño del taller podía darte cobijo, podía darte comida, pero todavía no podías tú atesorar tu propio dinero. Luego, si ibas haciendo bien las cosas, pues evolucionabas, ¿verdad? Subías de nivel y te convertías en un oficial. Ahora sí, recibirás sueldo y si quieres seguir superando tu propia carrera artesanal, pues tienes que llegar a ser una obra maestra. Y si esta obra maestra está bien calificada, recién llegarás a ser justamente un maestro. Y los maestros no necesariamente son los dueños del taller, pero en muchos casos sí lo eran. Y como no, el maestro sí recibe un buen sueldo y si coincide que el maestro es el dueño del taller, también recibe el pago por todo lo producido. Otras actividades, por ejemplo la textilería, fue muy importante en esta etapa. Los productos principales fueron la lana, la seda y la industria textil, es decir, el reino que más trabajó la textilería fue Inglaterra, fue la industria textil inglesa. La banca, como tú sabes, hoy día lo conocemos como sistema financiero, los bancos, etcétera, tiene su inicio en esta etapa y es producto de la acumulación del dinero. ¿Qué cosa hacemos con este dinero? Porque tú sabes que el dinero, si no se mueve, pues tiene un valor, pero su valor está estático, no te genera mayor riqueza. El dinero hay que moverlo para que genere mayor riqueza. Y es ahí donde a los burgueses se les ocurre la idea de prestar este dinero, pero no lo prestan de manera filantrópica, es decir, no lo prestan sin ningún tipo de interés porque son buenas personas, lo prestan precisamente porque luego cobrarán intereses. Si yo te presto 100 soles, por hablar de nuestra moneda, pues tú me devolverás al mes no 100 soles, sino me devolverás 120 o 115, ¿verdad? Y de esta forma el dinero comienza a generar valor por sí mismo. Eso es la banca. Dato curioso es que la banca o los bancos tienen este nombre porque los burgueses en esta etapa armaban una pequeña banquita y sobre ella sacaban sus cálculos y sus cuentas para ver cuánto habían ganado, cuánto habían perdido. El comercio. Terminemos hablando del comercio y de las rutas comerciales. Hablemos primero del comercio marítimo, es decir, el comercio que se hace por sobre las aguas, entre los mares. Hay dos rutas. Primero, la ruta del Mediterráneo. El Mediterráneo es ese mar que parece que estuviera encajado, parece que estuviera totalmente cerrado entre Europa, Medio Oriente y África. Y en ese mar, quienes tenían el dominio del comercio eran las ciudades italianas, Venecia, Milán, Génova, Pisa, etc. ¿Qué cosa se comerciaba sobre todo por ahí? Las especias, el clavo de olor, el pimienta comino, etc. Tú tienes que recordar que estamos en una etapa en donde no hay refrigeración y si los productos no están protegidos por las especias, pues se pudren rápidamente. Así como hay la ruta del Mediterráneo, hay otra ruta, que es la del mar Báltico o mar del norte, es decir, nos vamos al norte de misma Europa y ahí en esos pueblos o ciudades que vemos pintados de diferentes colores, se van a unir y van a formar la Liga Hanseática. Hansa significa grupo. Liga Hanseática significa entonces un grupo de pueblos alemanes que también van a defender sus intereses comunes
Y estos pueblos o ciudades son los siguientes: Lübeck, Danzig, Bremen, Colonia, entre otros. Estos son los más importantes que se unen para formar su liga hanseática y botan sus barcos al mar para, a través del Mar del Norte, poder comerciar pieles, textiles, pescado, miel, etc. Ahora hablemos de el comercio terrestre, rutas comerciales pero a nivel de tierra. Primero empecemos por lo más pequeño, a nivel local, es decir, tu propio pueblo. ¿Cómo en tu propio pueblo tú intercambiabas productos? Primero, hay que saber que las ciudades en un inicio fueron los mercados de las aldeas. Y dentro de estos mercados, entre comillas, se practicaban las ferias. Es decir, tú te citabas con distintas personas para ir determinado día a determinada hora a ese lugar e intercambiar productos. Ahora, ¿cómo era el intercambio de productos? O sea, el comercio a nivel regional, es decir, entre reino y reino. Para esto comienza a nacer la oferta y la demanda. Es decir, si tú vives en Francia, te das cuenta que a los alemanes o a los italianos les falta determinado producto y a ti también te falta, careces de determinado otro producto que tienen ellos. Por lo tanto, ahí comienza a configurarse poco a poco las leyes de la oferta y la demanda, es decir, quién ofrece qué y quién quiere qué, quién demanda qué. Esta oferta y demanda comienza a tomar forma, comienza a tomar mucho poder entre Inglaterra, Alemania, Francia e Italia. ¿Y cómo era el comercio intercontinental? Bueno, principalmente se buscaba a los grandes imperios de Oriente, como son por ejemplo el imperio persa, el imperio de la India, la China, Arabia, etc. Y es por eso que te pongo ahí como última imagen de nuestra clase el clásico dragón chino. Siempre se pensaba llegar hasta ahí porque desde ahí venía mucha riqueza hacia Europa. Mejor dicho, iba mucha riqueza del Asia para Europa. Muy bien chicos, de esta manera espero que hayamos podido aprender un poco más sobre esta etapa de resurgimiento de las ciudades y cómo dentro de ellas también renació el comercio, y nos encontremos pronto en una nueva clase. Muchas gracias. Emprendedores, bienvenidos. Yo soy su coach Omar Vía y nuestro curso es Historia. El día de hoy vamos a ver el tema renacimiento urbano y comercial. Antes, quiero que entiendas bien qué significa urbano y qué significa comercial. Urbano significa el estilo de vida en las ciudades y comercial significa el intercambio de productos entre dos personas o entre dos pueblos. Entonces, préstame atención por favor para poder desarrollar juntos este tema. Empecemos por el concepto. ¿Cómo podemos entender la clase del día de hoy? Diciendo lo siguiente. El día de hoy vamos a hablar del resurgimiento de las ciudades y del comercio. ¿En dónde? En Occidente. ¿Y qué es Occidente? Yo te pido que a partir de ahora relaciones la palabra Occidente con Europa, es decir, con el continente europeo. Y es por eso que hoy vamos a hablar de cómo es que aquellas ciudades que habían quedado casi de lado luego de que Roma cayó. Recuerda tú que una vez que cae Roma empieza la Edad Media y con esta el campo comienza a tener poder, es decir, las aldeas, mientras que las ciudades perdieron prestigio. Ahora vamos a hablar de cómo estas ciudades vuelven a tener la importancia que antes tuvieron. ¿De qué periodo vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar más o menos entre los años 1150 a 1350, es decir, entre los siglos XII, yo he puesto ahí 13, pero en verdad si hablamos de 1150 todavía es el siglo XII, hasta el siglo XIV. Es un promedio de 200 años en donde todo lo que vamos a hablar el día de hoy todavía se está desarrollando en la Baja Edad Media. Todavía estamos en la Edad Media, chicos, esto es importante que lo recuerdes. La Edad Media es un periodo de tiempo que dura un promedio de 1000 años, pero tiene 3 etapas dentro de ella: la Alta Edad Media, el Medioevo y la Baja Edad Media, que es la última parte. Nosotros estamos allí, en la Baja Edad Media. Para hablar de las ciudades, antes hay que tratar de entender qué había pasado en Europa, por qué es que las ciudades van a comenzar a volver a tener poder. Pero para eso tenemos que responder algunas preguntas que pueden haber quedado en el aire. Por ejemplo, ustedes recuerdan que en nuestras primeras clases hablábamos de los bárbaros, ¿verdad? Es
por los bárbaros que Roma cayó y al caer empezó la Edad Media. Bueno, ¿qué había pasado con ellos? Veamos, las últimas invasiones bárbaras habían ocurrido en el siglo IX y siglo X, es decir, en los años 800 y 900 después de Cristo, por ahí. ¿A manos de quién? A manos de los húngaros y de los normandos. Son dos pueblos bárbaros de los últimos que se atrevieron a entrar a Europa para tratar de conquistar territorios. Sin embargo, tanto los húngaros como los normandos tuvieron imperios que se pelearon con ellos. Por ejemplo, contra los normandos se peleó el imperio carolingio, Carlomagno peleó contra ellos. Y luego el Sacro Imperio Romano Germánico, con su emperador Otón, se va a enfrentar a los húngaros, que son los últimos bárbaros. Pero para los siglos que vamos a hablar el día de hoy, es decir, para los siglos XII-XIII, los húngaros y los normandos y todos los pueblos que en algún momento se llamaron bárbaros, ahora están cristianizados y ya no se les considera bárbaros. Por eso es que pongo aquí una imagen de cómo eran los húngaros anteriormente. No son como hoy. Si hoy tú vas a Hungría, vas a encontrar personas que se parecen mucho a los otros europeos, altos, de piel clara, rubios, algunos. En cambio, los húngaros de hace 1000 o 1200 años no eran así, venían del Asia. Por eso es que vemos aquí en la imagen referencial una persona típicamente con toda la apariencia asiática. Muy bien, eso había sucedido con los bárbaros. ¿Qué había sucedido con las cruzadas? Tú sabes que las cruzadas fueron ese choque entre el mundo cristiano y el mundo islámico. Por eso decimos, las cruzadas funcionaron como una violenta forma de contacto. De repente no fue la mejor. Sin embargo, al haber contacto entre Occidente y Oriente, eso hizo resurgir el intercambio cultural. Y a través del intercambio cultural empezará otros tipos de intercambios que son los que nos interesan el día de hoy. Sigamos con los datos. ¿Qué había pasado con el Imperio Bizantino? Que fue uno de los temas de nuestro bimestre anterior. Bueno, con el tiempo, ya a esta altura de la Baja Edad Media, el Imperio Bizantino y su capital, Constantinopla, había perdido importancia. Ya casi no tenía ningún valor ni militar ni político. A nadie le interesaba si el Imperio Bizantino entraba en guerra o a nadie le interesaba qué decía el emperador bizantino. Ya no. Sin embargo, sí conservaba todavía su prestigio económico. ¿Por qué? Porque como puedes ver en nuestro mapita, justo al centro se encuentra lo que queda del Imperio Bizantino, pero eso que queda, que es la ciudad de Constantinopla, está al centro, está justo clavado al centro entre Europa y Asia. Y esto lo convierte en un puente comercial, es decir, por ahí todo sale, por ahí todo entra. Todos los productos que quieren ir de Asia a Europa o de Europa para Asia pasan por el Imperio Bizantino o lo que queda de él. ¿Qué había pasado en las aldeas? Es decir, en estos grupos, en esta sociedad que tuvo mucho poder durante la Edad Media y que surgían alrededor de los palacios de los señores feudales. Bueno, con el paso del tiempo, ahora vamos a encontrar revueltas campesinas que antes eran impensables. Antes el señor feudal era intocable, sin embargo ahora los campesinos, los siervos de la gleba, se atreven a protestar. Así también va a haber protesta de artesanos, no solo los campesinos van a protestar. Y como las protestas comienzan poco a poco a ir creciendo, quienes tenían el poder también comienzan a reprimir más. Y una forma de reprimir es ir, por ejemplo, por el camino de la religión. Si alguien se atreve a criticar, entonces va a ser llamado hereje. Si alguien se atreve a disentir, es decir, a pensar distinto, también será declarado hereje. En el caso de las mujeres fue aún más encarnizado, porque muchas de ellas fueron calificadas como brujas y seguramente muchos de nosotros ya sabemos cómo es que terminaba una bruja si es que ésta era casada, es decir, si es que ésta era tomada presa, sabemos que tenía un juicio, pero que prácticamente tenía ya su sentencia desde el inicio y la sentencia era muerte en la hoguera. Dicho sea de paso, en la hoguera viva todavía la persona, ¿verdad? Entonces ardían hasta morir y este era el castigo para las supuestas brujas, que en muchos casos no eran más que mujeres que se atrevían a pensar distinto. Decimos que las aldeas medievales ya no son autosuficientes, ya no se dan abasto, y es por eso que van a soportar hasta donde puedan
el crecimiento que va a comenzar a experimentar Europa. ¿Crecimiento en qué sentido? Por ejemplo, el crecimiento en la agricultura. La agricultura durante toda la Edad Media tuvo un tipo de explotación, pero a partir de ahora va a cambiar. ¿Por qué? Porque se van a crear innovaciones técnicas para poder trabajar la tierra. Por ejemplo, se crea el arado de vertedera. Aquí, como podemos ver en el dibujo, ¿qué cosa es la vertedera? Junto con la cuchilla, la vertedera son esos metales que se hunden en la tierra para poder rasgarlo mejor, es decir, para poder ararlo con mayor profundidad. ¿Cuál fue la innovación? Que ahora el arado de vertedera era de metal pesado y eso hacía que este objeto se hunda más en la tierra y la tierra pueda ser removida y de esta manera conseguir mejor calidad para los cultivos. También se implementó la rotación trienal de cultivo. Aquí en esta imagen vamos a detallar qué cosa era la rotación trienal. Es decir, tú tenías un porcentaje de tierra y a esta la dividías en 3 bloques. Eso hacía que en cada bloque tú puedas cultivar un producto distinto, pero a la vez lo ibas rotando, de tal manera que uno de esos bloques siempre esté descansando. Y por eso es que podemos ver ahí en nuestro dibujo con 3 colores distintos cómo es que siempre hay una parte de la tierra que va descansando una vez al año. ¿Qué conseguías con eso? Conseguías que la tierra no se agote, conseguías que los productos sigan manteniendo su frescura, su valor nutritivo. Otras innovaciones, por ejemplo las colleras. Ahí vemos también en nuestro dibujo cómo el caballo, es decir, la bestia que pone su fuerza bruta, es atado a una collera para que jale con mayor fuerza precisamente el arado. La herradura metálica para que estas bestias su paso sea mucho más firme y la tierra también sienta esa contundencia y se vaya suavizando para el arado. Se amplió la superficie de las tierras cultivadas, es decir, si antes tú podías cultivar en 5 o 50 hectáreas, pues eso se multiplicó y comenzaron a ganar tierras de cultivo y con esto muchos más productos para poder alimentarse también. Los territorios se extienden, territorios que hasta ayer, por decirlo de alguna manera, tú conseguías solamente mediante la guerra, ahora lo podías conseguir también mediante la tecnología. Así como hemos hablado de la agricultura, hablemos ahora de la demografía, es decir, de las personas que están viviendo en estos momentos del siglo XII o del siglo XIII en Europa. Aumenta la cantidad de población europea. Por ejemplo, en 1150 toda la población europea era un promedio de 45 millones de personas, pero solo 150 años después la población casi se duplica y sube a 80 millones de personas. Esto nunca había pasado en Europa, sobre todo en tan poco tiempo. Las aldeas se desbordan de gente y por lo tanto surge el clásico fenómeno de la migración, es decir, gente teniendo que trasladarse de un lugar a otro para poder conseguir un lugar donde poder vivir. Estos lugares a donde van llegando estas personas se les va a denominar burgos. Los burgos todavía son pequeños, hacinados, poco salubres, es decir, todavía las condiciones de vida no son las mejores, hay mucha humedad, las alcantarillas todavía no están bien trabajadas, en fin, la vida no es la mejor. Sin embargo, este tipo de vida en estos burgos o ciudades es mucho mejor a cómo ya se vivía en las aldeas para ese momento. Por eso vamos a decir que la salud mejora un poco y que el tiempo de vida se expande un poco más, gracias a todos los avances tecnológicos que hemos hablado. Y también, si tú puedes vivir más y puedes vivir mejor, significa que te puedes dedicar a otros oficios. Por eso es que algunos tipos de trabajo que ya existían desde antes comienzan a cobrar cada vez mayor valor, como la artesanía, la textilería y la banca, que también van a ser en este periodo. Renacimiento urbano. Hablemos de las ciudades, ahora sí. Renace la vida urbana, es decir, la vida en las ciudades, en Occidente, o sea, en Europa, a partir del siglo XII, debido al crecimiento económico, sobre todo a la actividad comercial. ¿Por qué creció la economía? Ya te he dicho, porque aunque sea de una mala manera, pero las cruzadas pusieron en contacto al Asia con Europa. Y de esta manera, luego de ese contacto violento, vino ya el contacto comercial. 3 tipos de ciudades que hay en los siglos XII, XIII, XIV. Son las ciudades comerciales, de las cuales vamos a hablar el día de hoy, en donde gobiernan los burgueses, es decir, los que viven en los burgos.
Las ciudades palaciegas, que dependen del señor feudal, palaciega viene de palacio, y todavía el señor feudal gobierna sobre estas ciudades, y las ciudades de peregrinación, donde quien tiene el mayor poder es el obispo o el arzobispo del lugar. Como te había mencionado hace unos segundos, los habitantes de un burgo son llamados burgueses y tienen determinadas características. Los burgueses son dueños de su medio de producción, son dueños de sus herramientas, ellos son dueños de su taller y por lo tanto también son dueños de su propio dinero y lo van acumulando poco a poco. Por eso aquí en las imágenes vemos una vida un poco más placentera, un poco más sosegada. No es la vida del campesino, no es la vida del siervo, mucho menos es la vida del esclavo. Es una vida superior a las otras que he mencionado. Sigamos hablando de las ciudades. Al inicio, las ciudades estaban bajo el poder del señor feudal. ¿Por qué? Tú te preguntarás. Porque donde nacía una ciudad todavía era territorio de un señor feudal. Así nacieron las ciudades. Muy pocas nacían en un territorio donde nadie esté sobre ellas. Muchas de ellas todavía dependían de un señor o de una gran señora feudal que seguía imponiendo su tipo de visión, todavía seguía imponiendo sus reglas, su política, sus tributos, sus impuestos, etc. Pero con el paso del tiempo, los burgueses, o sea, quienes vivían en el burgo, en la ciudad, van a buscar mayor autonomía. ¿A quién pueden recurrir los burgueses si los señores feudales los están explotando? Bueno, a quien esté por arriba del señor feudal. ¿Y quién es ese? Pues son los reyes. Por eso es que los burgueses van a pedir a los reyes que por favor estos le concedan lo que ellos llamaban la carta comunal o la franquicia. ¿Y qué cosa es la carta comunal o la franquicia? No es otra cosa que la potestad, es decir, la capacidad de poder gobernarte tú mismo. Eso hoy le vamos a llamar municipios. Y estos municipios, ¿dónde comienzan a tomar forma cada vez más? Sobre todo en ciudades italianas y en ciudades alemanas. ¿Por qué al rey le convenía ser aliado de los burgueses? Porque de esa manera le quitaba poco a poco más poder al señor feudal. Y el rey crecía junto con los burgueses. Hablemos un poco de la artesanía. Los artesanos dentro de estas ciudades, dentro de estos burgos, sobre todo los burgos comerciales, los artesanos comienzan a formar talleres y ellos son los dueños. Por eso decimos que van a ser los propietarios de sus propios talleres. Ya no le deben nada al señor feudal. El señor feudal no le da herramienta, no le da dinero, no le da comida. No, ellos son dueños de su propio taller. Y al ser dueños de sus propios talleres, se juntan entre varios artesanos del mismo oficio y forman gremios. Es decir, los zapateros forman un gremio, los carpinteros forman otro gremio, los constructores otro gremio, los panaderos otro gremio y así sucesivamente. ¿Para qué? Para defender entre todos los intereses comunes que tienen, pero también para que no haya una competencia desleal, es decir, para fijar precios, para que todos puedan competir con las mismas reglas. El trabajo en este periodo, y sobre todo dentro de los talleres, tenía una jerarquía, tenía un orden, y aquí tenemos una imagen referencial de dos personas trabajando en un taller y dentro de este taller el orden era el siguiente. Tú empezabas siendo un aprendiz, claro está, pero con la característica de no recibir un sueldo. A lo mucho el dueño del taller podía darte cobijo, podía darte comida, pero todavía no podías tú atesorar tu propio dinero. Luego, si ibas haciendo bien las cosas, pues evolucionabas, ¿verdad? Subías de nivel y te convertías en un oficial. Ahora sí, recibirás sueldo y si quieres seguir superando tu propia carrera artesanal, pues tienes que llegar a ser una obra maestra. Y si esta obra maestra está bien calificada, recién llegarás a ser justamente un maestro. Y los maestros no necesariamente son los dueños del taller, pero en muchos casos sí lo eran. Y como no, el maestro sí recibe un buen sueldo y si coincide que el maestro es el dueño del taller, también recibe el pago por todo lo producido. Otras actividades, por ejemplo la textilería, fue muy importante en esta etapa. Los productos principales fueron la lana, la seda y la industria textil, es decir, el reino que más trabajó la textilería fue Inglaterra, fue la industria textil inglesa. La banca, como tú sabes, hoy día
lo conocemos como sistema financiero, los bancos, etcétera, tiene su inicio en esta etapa y es producto de la acumulación del dinero. ¿Qué cosa hacemos con este dinero? Porque tú sabes que el dinero, si no se mueve, pues tiene un valor, pero su valor está estático, no te genera mayor riqueza. El dinero hay que moverlo para que genere mayor riqueza. Y es ahí donde a los burgueses se les ocurre la idea de prestar este dinero, pero no lo prestan de manera filantrópica, es decir, no lo prestan sin ningún tipo de interés porque son buenas personas, lo prestan precisamente porque luego cobrarán intereses. Si yo te presto 100 soles, por hablar de nuestra moneda, pues tú me devolverás al mes no 100 soles, sino me devolverás 120 o 115, ¿verdad? Y de esta forma el dinero comienza a generar valor por sí mismo. Eso es la banca. Dato curioso es que la banca o los bancos tienen este nombre porque los burgueses en esta etapa armaban una pequeña banquita y sobre ella sacaban sus cálculos y sus cuentas para ver cuánto habían ganado, cuánto habían perdido. El comercio. Terminemos hablando del comercio y de las rutas comerciales. Hablemos primero del comercio marítimo, es decir, el comercio que se hace por sobre las aguas, entre los mares. Hay dos rutas. Primero, la ruta del Mediterráneo. El Mediterráneo es ese mar que parece que estuviera encajado, parece que estuviera totalmente cerrado entre Europa, Medio Oriente y África. Y en ese mar, quienes tenían el dominio del comercio eran las ciudades italianas, Venecia, Milán, Génova, Pisa, etc. ¿Qué cosa se comerciaba sobre todo por ahí? Las especias, el clavo de olor, el pimienta comino, etc. Tú tienes que recordar que estamos en una etapa en donde no hay refrigeración y si los productos no están protegidos por las especias, pues se pudren rápidamente. Así como hay la ruta del Mediterráneo, hay otra ruta, que es la del mar Báltico o mar del norte, es decir, nos vamos al norte de misma Europa y ahí en esos pueblos o ciudades que vemos pintados de diferentes colores, se van a unir y van a formar la Liga Hanseática. Hansa significa grupo. Liga Hanseática significa entonces un grupo de pueblos alemanes que también van a defender sus intereses comunes y estos pueblos o ciudades son los siguientes: Lübeck, Danzig, Bremen, Colonia, entre otros. Estos son los más importantes que se unen para formar su Liga Hanseática y botan sus barcos al mar para a través del Mar del Norte poder comerciar pieles, textiles, pescado, miel, etc. Ahora hablemos de el comercio terrestre, rutas comerciales pero a nivel de tierra. Primero empecemos por lo más pequeño, a nivel local, es decir, tu propio pueblo. ¿Cómo en tu propio pueblo tú intercambiabas productos? Primero, hay que saber que las ciudades en un inicio fueron los mercados de las aldeas. Y dentro de estos mercados, entre comillas, se practicaban las ferias. Es decir, tú te citabas con distintas personas para ir determinado día, a determinada hora, a ese lugar e intercambiar productos. Ahora, ¿cómo era el intercambio de productos? O sea, el comercio a nivel regional, es decir, entre reino y reino. Para esto comienza a nacer la oferta y la demanda. Es decir, si tú vives en Francia, te das cuenta que a los alemanes o a los italianos les falta determinado producto y a ti también te falta, careces de determinado otro producto que tienen ellos. Por lo tanto, ahí comienza a configurarse poco a poco las leyes de la oferta y la demanda, es decir, quién ofrece qué y quién quiere qué, quién demanda qué. Esta oferta y demanda comienza a tomar forma, comienza a tomar mucho poder entre Inglaterra, Alemania, Francia e Italia. ¿Y cómo era el comercio intercontinental? Bueno, principalmente se buscaba a los grandes imperios de Oriente, como son por ejemplo el imperio persa, el imperio de la India, la China, Arabia, etc. Y es por eso que te pongo ahí como última imagen de nuestra clase el clásico dragón chino. Siempre se pensaba llegar hasta ahí porque desde ahí venía mucha riqueza hacia Europa. Mejor dicho, iba mucha riqueza del Asia para Europa. Muy bien, chicos, de esta manera espero que hayamos podido aprender un poco más sobre esta etapa de resurgimiento de las ciudades y cómo dentro de ellas también renació el comercio, y nos encontremos pronto en una nueva clase. Muchas gracias.